Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios, nuestro Dios Todopoderoso, porque nos ha dado una nueva oportunidad en nuestro curso Doctrina Bíblica del Matrimonio, para que hoy concluyamos la lección número 3, la definición bíblica de fornicación y adulterio, que nos quedó algunos puntitos allí que considerar y me gustaría comentarlos con ustedes en esta lección antes de empezar nuestra lección número 4, que fue la lección que anunciamos en el envío del link de esta noche. Amados, hemos estado considerando estos términos clave que son adulterio y fornicación. Y decíamos la semana pasada, pues fornicación es tener relaciones sexuales con alguien. Vamos a colocarlo aquí en la presentación. Fornicación es tener relaciones sexuales con alguien que no sea el propio cónyuge, su pareja bíblica. Y esto es cometido por una persona no casada con otra persona no casada, una persona casada con una persona no casada, una persona casada con otra persona casada. Que adulterio es una relación sexual que implica a dos participantes, uno de los cuales al menos tiene un cónyuge bíblico. Este cónyuge no es la misma persona con la que ahora tiene este personaje una relación sexual, o ha tenido un cónyuge bíblico de quien ha sido separado por Dios debido a que del que estamos hablando, ha cometido fornicación. Con estas definiciones, que voy a dejarlas allí en pantalla, quisiera que tratáramos un último aspecto de este tema, una aplicación de las definiciones a algunos conceptos comunes hoy en día. Comunes no en la iglesia del Señor, comunes ya en grupos donde se han separado definitivamente de la comunión con Dios y de la comunión con su iglesia, pero que siguen identificándose como iglesia de Cristo. Consideremos por lo menos algunas posiciones actuales, la falsedad de las cuales vamos a poder ver a la luz de la discusión que hemos tenido previamente. O sea, con lo que hemos aprendido y con lo que hemos visto, estamos ya preparados para ver la falsedad en estas posiciones. Primero, algunos dicen que los hombres en el mundo no tienen obligaciones ante la ley de Cristo en cuanto al matrimonio. Este es un tema que ya tratamos en algunas lecciones anteriores, pero que hoy debemos hacer algunas observaciones para reforzar nuestro entendimiento, nuestra comprensión de este aspecto de la doctrina bíblica, no solo del matrimonio, sino la doctrina bíblica en general. Esta posición merece y ha recibido una gran cantidad de críticas en libros, conferencias y debates por parte de hermanos sumamente capaces, mucho más preparados y con una capacidad muy superior a la de este servidor. Así que no necesitamos entrar nuevamente en la temática y desarrollarla en detalle. Pero hoy simplemente quiero resaltar en esta lección, ya concluyéndola, que es en el Nuevo Testamento, en la dispensación cristiana, donde encontramos lo que realmente para Dios constituye un esposo bíblico y una esposa bíblica. Es en el Nuevo Testamento. La legislación de la ley positiva nos dice esto. Está el mundo bajo la obligación de ser bíblico en cualquier ámbito en el que exista, en el que funcione. Está el mundo bajo la obligación de que sus matrimonios sean bíblicos. La ley moral por sí misma no le dice a alguien todo lo que necesita saber sobre quién es candidato bíblico para el matrimonio y qué es realmente fornicación o qué es realmente adulterio. Esa información solo puede ser suministrada por la ley positiva de Dios, específicamente la ley de Cristo. ¿A qué nos referimos con la ley positiva? Recuerden, la ley moral es un conjunto de principios que son válidos tanto en la era patriarcal como en la era mosaica, como en la era cristiana, donde ahora vivimos nosotros. Son principios universales, principios que están basados en la naturaleza de Dios. Pero hay reglamentos, hay estatutos, hay mandamientos específicos de parte de Dios respecto al, al tema del matrimonio, al tema del adulterio, al tema de la fornicación y todo lo relacionado con esta temática,
que son específicos, que van a situaciones específicas. A eso le llamamos la ley positiva de Dios, porque ella es directa, específica, explícita, y sea de manera explícita o implicando a través de lo que dice explícitamente, nos enseña lo que debemos saber. Según el Nuevo Testamento, solo 3 personas tienen derecho a casarse. Una, aquellas que nunca han estado casadas. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2. 2, aquellos quienes tuvieron un cónyuge bíblico que ha muerto. Leímos eso y lo vimos en Romanos, capítulo 7, los versículos 1 al 6. Aquellos que tuvieron un 3, ¿verdad? Aquellos que tuvieron un cónyuge bíblico, pero que lo han repudiado por causa de la fornicación de dicho cónyuge. Es decir, ese cónyuge, esa pareja le fue infiel a usted, lo repudió. Entonces usted entra en esa tercera categoría. Fuera de esas 3 categorías, no conozco ninguna otra categoría autorizada por el Nuevo Testamento. Esto lo habíamos mencionado en nuestra lección pasada y lo repasamos. Número 2. Algunos piensan que si un matrimonio es legal, entonces ese matrimonio debe ser bíblico. Pero Mateo 19:9 muestra claramente que esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque si un hombre, llamémosle hombre A, para no ponerle ahorita un nombre, si un hombre A repudia a su esposa y se casa con otra, el Señor llama a ese nuevo matrimonio como, según Mateo 19:9, adulterio. Si el hombre A repudia a su mujer porque ella cometió fornicación, su nuevo matrimonio, si es que se casa con alguien elegible para matrimonio en una de las 3 categorías que acabamos de mencionar, entonces y solo entonces no sería llamado adulterio por Dios. Si el hombre A pone o repudia a su mujer por fornicación y luego alguien se casa con esa mujer repudiada, entonces ese segundo matrimonio será llamado adúltero o será llamado adulterio su práctica, ¿no? Definiciones legales, incluso algunas definiciones médicas, puede que no concuerden en algunas ocasiones con las definiciones bíblicas. La sociedad puede declarar a una persona casada. La sociedad puede definir fornicación o adulterio de ciertas maneras, pero la Biblia es la que finalmente determinará para nosotros lo que estas cosas son. La Biblia puede llamar a ese matrimonio adulterio, aunque civilmente se llame matrimonio. 3. Algunos han pensado que aquel que ha sido repudiado a causa de ser culpable de fornicación es libre para volver a casarse bíblicamente, ya que ahora no tiene un cónyuge bíblico. Dice, sí, cuando él comete fornicación, el otro lo repudia, el otro queda libre para volverse a casar. Bueno, el culpable también. Dice, queda libre porque ya no tiene un cónyuge, ya no tiene una pareja, ya no hay un matrimonio. Así que esta persona, por obvias razones, debería quedar libre para casarse nuevamente. Pero hemos visto en nuestra definición, en nuestra discusión del término adulterio, que este puede ser cometido por alguien que ya no tiene un cónyuge actual. Porque aunque parece que el término adulterio implica 3 partes, no es para nada el caso que el concepto requiera que aquel a quien se acusa de adulterio tenga una pareja bíblica actual contra la cual cometer ese pecado. No, porque vimos en Romanos 7, 1 al 6, que la ley del marido, llamada así porque se está dando el ejemplo del marido, pero aplica para ambas partes, la ley del marido sigue siendo operativa en la vida de una persona que ha pecado contra su cónyuge bíblico cometiendo fornicación. Así que no importa si ha habido ya un divorcio, no importa si esa persona ya se ha casado, hablando del inocente, ya se ha casado con otra persona, ya rehizo su vida, independientemente de que sí es cierto que se terminó ese matrimonio, independientemente de que sí es cierto que aquella primera pareja ya no es su pareja, ya de hecho rehizo su vida con otra persona, no es cierto que él queda libre, porque aunque queda libre de la pareja, no queda libre del pacto que hizo con Dios. Así que mientras aquel cónyuge viva, este que quedó repudiado por fornicación,
por culpa de su propia fornicación, será llamado adúltero si se casa con otra persona, y quien se case con él o con ella también será llamado adúltero. Eso es lo que dice la Escritura. Esto no es teoría ni es opinión. El curso se llama Doctrina Bíblica del Matrimonio y eso es lo que estamos tratando de compartir y enseñar. Cuarto, recientemente, y no sé si ustedes lo han escuchado, yo sí lo he escuchado varias veces, se ha defendido que si alguien se divorcia de su esposa a causa de fornicación y luego vuelve a casarse con ella, es decir, un ejemplo, Moisés se casa, con el tiempo la pareja le es infiel y él la repudia, pero pasado otro tiempo, él no se enamora de otra persona, él no logra superar sus sentimientos, su necesidad de esta persona a quien repudió. Han mantenido por allí la comunicación o la retoman en algún momento. Aquella otra persona tampoco, a pesar de que falló, tampoco se quedó con la persona con la que falló. Quizás fue un desliz, no fue una relación en sí, o si fue una relación en sí, tuvo cierta explicación. Ya, no me quiero meter mucho en las circunstancias, simplemente pues, no tiene ningún interés en estar con esa otra persona, porque independientemente de su error, sigue amando profundamente a su esposo, aquel que la repudió y se divorció de ella, ¿no? Totalmente. Legalmente, quiero decir. Resulta que los dos se siguen queriendo, se siguen necesitando y de pronto deciden volverse a casar. Mira este caso. Recientemente se ha defendido que si alguien se divorcia de su esposa a causa de fornicación, la fornicación de ella, y luego se vuelve a casar con ella, sin que ninguno de los dos, obviamente, se haya involucrado en otro matrimonio, nos dicen que eso sería bíblico, que nosotros no podemos prohibir eso, que eso estaría bien. Si se reconcilian y se vuelven a casar, eso estaría bien. Ahora, si bien esta que viene a continuación no es una respuesta amplia a esta creencia, porque ya he dicho que algunas cosas las veremos con detalle cuando entremos a algunas temáticas en particular, tenemos que responder que si estamos en lo correcto al decir que adulterio implica el concepto de un tercero, entonces también sería correcto decir que si un hombre se divorció de su esposa por la fornicación de ella y luego, sin haberse involucrado ninguno de los dos en otro matrimonio, se vuelve a casar con ella, ciertamente, según la definición de adulterio bíblica, la definición bíblica de adulterio, no le podemos llamar a eso adulterio. ¿Sí? Usted la repudió, se divorció de ella, pero usted no inició una vida con otra, ni ella inició una vida con otra. Con el tiempo, se vuelven a casar. ¿Podemos llamarle a ese matrimonio adulterio? Definitivamente que no, porque no hay allí una tercera persona. Pero eso no es todo el asunto. Es erróneo suponer que un matrimonio es bíblico o que un matrimonio es antibíblico solo si se le puede calificar de adúltero. Los matrimonios adúlteros ciertamente son estados pecaminosos, pero un matrimonio legal puede ser antibíblico sin ser de naturaleza adúltera. Ojo con eso. Los únicos matrimonios antibíblicos no son los matrimonios adúlteros. Así que el argumento de que porque no hubo una tercera persona y porque no se le puede calificar de adulterio, esa relación es bíblica, es mucho pedir. Por ejemplo, si dos homosexuales, aunque ninguno de los dos haya estado casado realmente antes, si dos homosexuales se casan, ese ciertamente es un matrimonio antibíblico, pero no es un caso de adulterio. Puede ser que los dos eran solteros de toda la vida y decidieron casarse en un país que les permite esto. ¿Se le puede llamar adúltero? No, porque no hay una tercera persona involucrada. Si un hombre que nunca se ha casado antes se casa con su madre viuda, ¿eso es adulterio? No, porque su padre ya murió. Al morir su padre, su madre queda libre de la ley del marido. Pero ¿se puede él casar con su madre viuda? No, ese matrimonio es antibíblico, aunque ese matrimonio no sea adulterio. Entonces,
Espero, hermanos, que estemos captando el punto, ¿no? Un matrimonio no tiene que ser adúltero para ser antibíblico. Hay otros motivos por los cuales un matrimonio puede ser antibíblico. Si un hombre se divorcia de su esposa por causa de que ella cometió fornicación y luego, sin haberse involucrado ninguno de ellos dos en otro matrimonio, se vuelve a casar con ella, repito, eso no es adulterio. Pero no hay absolutamente ninguna autoridad para ese matrimonio, ese nuevo matrimonio, dentro de las páginas de la legislación del Nuevo Testamento. No va a encontrar un mandamiento, no va a encontrar una implicación, no va a encontrar un ejemplo de algún cristiano o alguna pareja de cristianos haciendo esto, ni algún apóstol o profeta, ni enseñando explícitamente ni implícitamente eso. Entonces, ¿dónde estaría la autoridad para llevar a cabo un matrimonio en esas condiciones? Si Dios une a un hombre y a una mujer de por vida, dice Mateo 19:6 y Romanos 7:1-6, que es así, entonces, ¿por qué la separación de ellos por fornicación, que también la realiza Dios, no sería de por vida? ¿Dónde está la modificación legislativa que dice que la separación de Dios, en este caso, no es un asunto de por vida? Yo no he visto esa legislación. No sé si usted la ha visto. Pero si no contamos con una legislación, no podemos creer ni practicar nada en religión. Todo lo que hagamos en la religión de Dios debe estar justificado por una declaración directa, por una implicación o por un ejemplo de acción. ¿Tenemos alguna de esas tres para hablar de alguien que pueda retomar a la pareja que repudió para volver a casarse con ella? No existe. Como no existe, no hay autoridad para llevar a cabo ese matrimonio. Aparte, si Dios une de por vida, cuando aplica su ley, seguramente desune de por vida cuando aplica esa misma ley. En conclusión, amados hermanos, respecto a la lección número 3, no se asusten porque allí mismo vamos a empezar la lección número 4. Estos son tiempos difíciles para la iglesia. De hecho, es así. El mundo de nuestros días se ha vuelto cada vez más inmoral. Y ese tan lamentable estado de las cosas ha impactado mucho el pensamiento de los hermanos. A unas alturas, en unas medidas y en unos aspectos que da tristeza y da dolor ver cómo son arrastrados predicadores, iglesias completas, detrás de complacer a la gente en el mundo, en lugar de complacer a Dios y de cumplir lo que Él ha enseñado en su palabra. Estemos todos decididos a estar a la altura de las circunstancias con la gran verdad de Dios. Estemos mentalizados a procurar en todo buscar la aprobación de Él y no la de los hombres. Y alentemos a los demás a buscar, a anhelar en primer lugar y a buscar esa aprobación de Dios, no de los hombres. Y seamos agradecidos siempre por la preciosa palabra de Dios y mantengámonos firmes en ser gobernados por ella en cuanto a la definición de todos los términos que hemos visto hasta esta noche y en toda la enseñanza que seguiremos extrayendo de la Escritura, porque no estamos sumando nada a la Escritura, no estamos quitando nada de la Escritura, solo estamos excavando y sacando de allí todas esas perlas, todas esas piedras preciosas que Dios ya ha colocado allí. No las hemos puesto nosotros, las ha puesto Dios. Bien, recuerde que si tienen alguna pregunta, algún comentario al respecto, lo veremos entonces en nuestro foro al final de la lección. Voy a cargar entonces la presentación de la lección, la nueva lección, que es nuestra lección número 4. Esta lección lleva por título La doctrina bíblica del arrepentimiento.
la doctrina bíblica del arrepentimiento. Y mencionaba el otro día, ¿por qué en medio de un curso de matrimonio y divorcio y nuevo matrimonio, sí, porque son los tres aspectos que siempre vamos a estar tocando y desarrollando, ¿por qué dentro de este tema hablar del tema del arrepentimiento? ¿Por qué en una escuela de predicación tan sencilla, tan pequeña como esta, pero escuela de predicación, por qué entrar al tema del arrepentimiento, que es un tema que se supone que nosotros comprendemos desde que nos bautizamos? Porque antes de bautizarnos debimos arrepentirnos. Y durante toda nuestra vida cristiana hemos estado predicando a otros. Así que no solamente lo entendimos para practicarlo, sino que hemos seguido entendiéndolo y enseñándolo durante toda nuestra vida cristiana. ¿Por qué entonces el hermano inserta el tema del arrepentimiento en una temática doctrinal como esta? Porque lamentablemente, hermanos, lamentablemente, y ustedes saben cómo hablo con franqueza, con mucha franqueza, lamentablemente, aunque debería ser el tema del arrepentimiento un tema tan transparente, tan fácil, tan sencillo, tan claro, como hablar de la cena del Señor, como hablar de por qué nos congregamos los domingos, como hablar de la ofrenda del Señor, como hablar de el bautismo, como hablar de la fe como requisito para salvación o la confesión. Pues parece, hermano, me parece que este ha sido el requisito de salvación más complicado de entender para los predicadores. Tengo que decirlo así. No tengo otra manera de decirlo. Parece que el requisito del plan de salvación más difícil de entender para los predicadores, no para la membresía, para los predicadores. Ya luego la membresía, quizá igual, pero me preocupa mucho ese grupo de personas que deberían ser los guías, ese grupo de personas que deberían ser los asesores, ese grupo de personas que son los que van a llevar mayor condenación si no entienden bien y por ende no explican bien y por lo tanto no practican bien este requisito indispensable de salvación. Y verán en el desarrollo del tema y verán en el desarrollo de todo el curso por qué digo que un predicador, un evangelista entiende todo sobre el plan de salvación y cuando llega al tema del arrepentimiento, algunos se embotan, su entendimiento se embota y pasan por alto este requisito, haciendo ver que es un requisito que se puede hacer a un lado, ¿sí? Y aquí sí tengo que decir que esto sucede incluso en iglesias que aún no han sido declaradas fuera de comunión. Todavía hay iglesias que son identificadas públicamente como iglesia del Señor. Lamentable, muy lamentable. Y por eso justifico la necesidad de, juntamente con el tema de entender la definición de los términos claves, entender uno de los requisitos básicos de la salvación, a verse así, tratando de desmenuzarlo, repasarlo, ver qué es lo que Dios dice sobre esto, a ver si es que, como digo siempre, o me volví loco, o a algunos se nos está olvidando los fundamentos, a algunos se nos están olvidando los rudimentos de la doctrina del Señor. Muchos predicadores de la antigüedad son muy conocidos, predicaron sobre el arrepentimiento. Por ejemplo, Noé, dice la Escritura, que era un pregonero de justicia. Lo dice el apóstol Pedro allá en la segunda carta, capítulo 2, versículo 5. Durante 120 años, este hombre le predicó a esa, a esa gente de la antigüedad, animándoles a cambiar y a obedecer la voluntad de Dios.
Esto fue lo que predicó Jonás también cuando entró en medio de esa gran ciudad pagana del Antiguo Testamento, la ciudad de Nínive. La esencia del mensaje de Jonás fue el arrepentimiento. Y considere a cada profeta del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Amós, etcétera. Todos ellos tenían como núcleo central del material de su sermón la doctrina del arrepentimiento. No hay excusa entonces para que nosotros ignoremos qué es el arrepentimiento, qué se debe pedir de las personas involucradas en el arrepentimiento. ¿Cómo sabemos si la persona ha hecho este proceso o no para poder entrar a las aguas del bautismo? En el Nuevo Testamento, el predicador que conocemos en este ámbito, el primer predicador, de hecho, es ese señor que tienen en pantalla. Bueno, esto es una ilustración, ¿no? Sí, no sean tan exigentes, solo una ilustración. El primer predicador que conocemos es Juan el Bautista, y está claro por lo que leemos en Mateo capítulo 3, que la mayor parte de la predicación, del material de la predicación de Juan, era precisamente centrarse en el arrepentimiento. De hecho, se centró esencialmente en dos ideas relacionadas con la venida del Mesías: el arrepentimiento y la inminente llegada del reino de los cielos. Ahí se resume toda la enseñanza o toda la predicación de este otro pregonero de justicia. En Mateo 4, Jesús pisa el escenario del tiempo y exactamente sobre qué predica. ¿Cuál es el primer tema del que empieza a predicar el Señor públicamente? El arrepentimiento. En Mateo 4:17, él predica precisamente lo mismo que había predicado Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 6:12, Jesús incluso envía a sus apóstoles y les encarga que predicaran lo mismo, porque les dice que eso que ellos iban a predicar era para que los hombres se arrepintiesen. Cerca del final de la vida de Jesús, cuando él estaba a punto de volver al cielo, al terminar su ministerio personal en la tierra, él ordena lo que llamamos la Gran Comisión, allá en Marcos capítulo 16, los versículos 15 y 16, y Mateo capítulo 28, los versículos 19 al 20. Considere de todas maneras, o en todo caso, cómo Lucas registra la Gran Comisión en una perspectiva distinta a la de Mateo y a la de Marcos. Dice Lucas en el capítulo 24 y versículo 47, lo tenemos en pantalla: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Note cómo está el énfasis continuo en el punto del arrepentimiento. Sí, ese que dije, que hay algunos colegas que quieren pasarlo por alto, que quieren pasar página rápido y centrarse en el bautismo. Bueno, así no predicó Juan el Bautista, así no predicó nuestro Señor Jesús. Así no envió él a sus apóstoles a predicar. Su énfasis continuo fue sobre el requisito del arrepentimiento. El arrepentimiento era lo que Dios y Jesús querían que se predicara a todos los seres humanos. El cumplimiento inicial de esa gran comisión se ve en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro predica un tremendo sermón, estableciendo varias líneas de evidencia y argumentación lógica que estaban basadas en las profecías del Antiguo Testamento y lo que enseñaban las personas que llegaron a formar parte de ese, por decirlo así, panteón venerado del pueblo judío, como precisamente eran el rey David y algunos otros personajes y profetas del Antiguo Testamento. Él, hablando de Pedro, llega a la conclusión o a la cúspide de su argumentación en el versículo 36. En este versículo él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor
y Cristo. Ahí está el punto al que conducía el sermón de Pedro. Pero no había terminado del todo, porque tan pronto como estas personas se sintieron compungidos en sus corazones por ese mensaje y le preguntaron a ellos, ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Y ahora qué hacemos? Pedro, ¿qué les responde? ¿Cuál es el primer término que usa el apóstol Pedro para dirigirse a ellos? Arrepentíos. Versículo 38. Nota entonces que el arrepentimiento era una parte crítica de la enseñanza del Nuevo Testamento. Otra vez tengo que aclarar el uso técnico de un término. Cuando nosotros hablamos de crítica, pensamos en algo negativo, pensamos en alguien que habla mal de nosotros. Pero crítica es una situación grave, seria, muy importante. Ese es otro uso, un uso técnico del término crítica. Así que en ese sentido es que decimos que el arrepentimiento es una parte crítica de la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Por qué es crítica? Porque donde la retires, donde la quites, donde la trates de diluir, donde la trates de cambiar, donde la trates de ignorar, estás abandonando la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento y ya no estás predicando un evangelio puro. Por lo tanto, la persona que entra al agua no va a ser verdaderamente un hijo de Dios. Si la persona no ha entendido el concepto del arrepentimiento por tu culpa, porque has sido incompetente o porque no has querido explicarlo como debe ser para evitar que la persona no se no quiero decir arrepienta, no se retracte de bautizarse, porque tú necesitas la foto, necesitas el video, necesitas el numerito para conservar tu salario, para conservar tu reputación, para llevarte la alegría de las felicitaciones, etcétera. Detestable todo esto, da asco todo esto, pero es así en algunos colegas, muy reducido número de colegas, pero estoy seguro y puedo afirmar que en algunos es así. Otra vez digo, con mucho asco y mucha tristeza, pero si esa persona entra a las aguas del bautismo sin entender esto, sin obedecer este requisito, porque no quisiste enseñarlo o porque no fuiste competente para enseñarlo, esa persona no ha cumplido uno de los requisitos divinos para la salvación. Por lo tanto, aunque entre al agua, habiendo creído y habiendo confesado, no va a ser salvo, no va a ser hijo de Dios. Aunque tú lo sumes en el libro de membresía de la congregación local, Dios no lo agrega en su tribunal celestial a la iglesia del Señor. Entonces esto es crítico, esto es delicado, muy delicado. Si avanzamos a través del libro de los Hechos, no solamente Pedro predicó el arrepentimiento, también lo hizo el apóstol Pablo. Vamos ahora a trasladarnos allá a Grecia. Ahí estamos, ahora sí. Y nos vamos allá a Hechos capítulo 17. Allá en el Areópago, cuando Pablo llegaba al final de su gran mensaje, él concluyó su enseñanza bíblica ante aquellos filósofos epicúreos y estoicos, diciendo en el versículo 30, en el que es el versículo 30 ahora del capítulo 17, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nuevamente el énfasis en ese requisito. Ante Agripa, también el apóstol Pablo está explicando lo que su predicación era, en qué consistía el mensaje que él compartía con las personas. Y le dice al rey que él le instaba a la gente a que se arrepintiesen, estoy citando Hechos 26:20, a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Otra vez el término clave. Todo fiel profeta, sacerdote, heraldo y predicador de la palabra de Dios a lo largo de toda la historia siempre ha puesto el arrepentimiento como una faceta fundamental de su enseñanza. El hermano G.W. McGarvey, un gran predicador y erudito de nuestra hermandad del siglo pasado,
en una ocasión hizo la declaración de que si Dios hoy concediera dones milagrosos, si Dios hoy le diera el don del Espíritu Santo a los creyentes, él no pediría el don de sanar, ni pediría el don de hablar en lenguas, ni el don de profecía. Decía el hermano McGarvey que él pediría la capacidad para lograr que la gente se arrepienta. Ese don no existía, pero él dice que si él pudiera pedir un don, él decía, ¿no? Si yo pudiera pedir un don, pediría eso. El tener la capacidad en mis sermones, lograr que la gente se arrepienta siempre. Porque, hermanos, esa es la cosa más difícil en la tarea del predicador. ¿Piensa usted que no es difícil convencer a las personas para llevarlas al bautismo? No es difícil siempre que usted los convenza primero de arrepentirse realmente. Si los ha convencido de arrepentirse realmente, entonces ellos recibirán con gozo el bautismo, como allá en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así sucede con el tema del divorcio y el nuevo matrimonio, y allí es donde debemos traerlo entonces a nuestra temática. Pero aún no, porque hemos dicho siempre que que la cosa más importante a la hora de tratar un tema, si usted es un maestro correcto, un maestro que se prepara, un maestro que domina su tema, es que no descuide la definición de los términos importantes. Por lo tanto, a esta altura ya usted debe exigirme que entonces le defina qué es arrepentimiento. Pero yo le diré que aún tenga un poquito más de paciencia, porque aún no le voy a decir qué es arrepentimiento, porque voy a empezar con lo negativo primero, porque ya digo, quizá algunas personas o están renunciando a predicar sobre el arrepentimiento, o están predicando un arrepentimiento diluido, disminuido, o entienden por arrepentimiento otra cosa que no es lo que la Biblia enseña como arrepentimiento. Así que en primer lugar quiero que hablemos un poco acerca de lo que el arrepentimiento no es, para que estemos listos para decir qué sí es el arrepentimiento. Algunos piensan que el arrepentimiento es convicción interna, pero en Hechos capítulo 2, la gente estaba convencida después que habían escuchado el mensaje del apóstol Pedro. Se convencieron de la verdad de las palabras del apóstol. Ellos entendieron que Jesús era quien él había afirmado ser. No un mero hombre, era el Hijo de Dios. Entendieron que él era el Señor. Entendieron que él era el Cristo. Ellos ya estaban convencidos de eso. Estaban convencidos de esa verdad. Específicamente, la Biblia dice que se compungieron de corazón. Una expresión que solo encontramos una similar a ella en este mismo libro de Hechos, hasta el capítulo 7, el versículo 54, que en la traducción Reina Valera, pero la revisión de 1977, la traduce así: aquellos oyentes se sentían heridos en lo más vivo. Claro, los de Hechos 2 se sintieron heridos en lo más vivo, pero eso los condujo al arrepentimiento. Los de Hechos 7 también se sintieron heridos en lo más vivo, pero eso los llevó a matar al mensajero. Pero retomando, note que la convicción de estas personas, el hecho de sentirse compungidos de corazón o heridos allá en lo más profundo, y el estar convencidos de la verdad del mensaje, creyendo ese mensaje, no era arrepentimiento. Porque en el siguiente versículo, a pesar de todo lo que Pedro estaba viendo en ellos, Pedro, que estaba siendo guiado por la inspiración del Espíritu Santo, ve que todavía les falta ¿qué? Arrepentirse. Entonces, el arrepentimiento no es simplemente convicción mental. ¿Alguna vez se ha encontrado usted personas, sea dentro o fuera de la iglesia, quienes están muy impresionados con la verdad bíblica? Están impresionados con ella. Ella los convence del hecho de que tienen pecados y que son culpables de ellos. Sin embargo, nunca parecen ser capaces de dar el siguiente paso, de dar un paso más y arrepentirse. Así que el arrepentimiento
no es simplemente estar convencido del pecado de uno. Uno debe seguir adelante y arrepentirse, lo que luego lo conducirá a la obediencia total al Evangelio. Bien, pero no solo esto. Algunos piensan que el arrepentimiento es miedo, tener miedo. Uno creería que si la gente escuchara la palabra de Dios y se estremeciera, si fueran golpeados por la gravedad de la situación y la gravedad de su propia condición espiritual, uno creería que eso les llevaría al arrepentimiento. Recuerde, por ejemplo, en Hechos capítulo 24, versículo 24, cuando el apóstol Pablo le está hablando al procurador Félix. La Biblia nos dice que el apóstol razonó con Félix acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Y recuerda cuál fue la respuesta de Félix a este mensaje? Dice la Biblia que se espantó. La versión Nueva Biblia Viva dice, tuvo miedo. Tuvo miedo. Ahora, aquí había un tipo que se asustaba cuando escuchaba lo que Dios exigía de él. Se atemorizó, pero ¿se arrepintió? No. En su lugar echó a Pablo de su presencia y más bien esperaba, dice, que Pablo algún día se acercara a él y lo sobornara para que lo dejara en libertad. Entonces, vemos el hecho de que podemos sacudir a la gente con un mensaje, con el mensaje de Cristo, con un mensaje poderoso, con un mensaje persuasivo, tanto que los haga temblar, tanto que los haga meditar en las cosas que han hecho y les haga tener miedo de la ira de Dios, pero que se sientan así no es prueba de que se hayan arrepentido. En tercer lugar, el arrepentimiento no es simplemente lamentar lo que hemos hecho. En 2 Corintios, capítulo 7, Pablo enfatiza el hecho de que su carta anterior había hecho que los corintios se entristecieran. Y dice él, en esa segunda carta, voy a pedir si gustan que me lean, o nos lean para todos, ¿no? Los que estamos aquí, los que luego se conectarán. 2 Corintios, capítulo 7, los versículos 8 al 10, por favor. 2 Corintios, capítulo 7, los versículos 8 al 10. ¿Quién nos ayuda con esa lectura? Amén, varón. 2 Corintios 7, del 8 al 10. Por favor. Dice, porque aunque os contriste, porque aunque os contriste con la carta, no pesa, aunque entonces lo lamente. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Gracias, hermano Joel. Pablo enseña que hay más de un tipo de tristeza. Algunas personas lamentan mucho algo que han hecho, pero no lo lamentan lo suficiente como para tratar de corregir la situación. Esa es la tristeza del mundo y de nada sirve absolutamente ante los ojos de Dios. Y ciertamente no va a conducir al arrepentimiento, el arrepentimiento bíblico. Otro caso, el joven rico. En Mateo 19, este joven escucha la demanda de Jesús de que debía renunciar a todas sus posesiones materiales. ¿Y cuál fue el resultado? Se fue triste. ¿Por qué? La Biblia dice que porque tenía muchas posesiones. Él escuchó el mensaje de Jesús y aparentemente estaba convencido de lo que Jesús decía. Él vio la validez de lo que decía el maestro y no se atrevía a renunciar a lo que el Señor le estaba pidiendo, a esas posesiones. Así que
se fue entristecido por la verdad que encontró. Sin embargo, esa tristeza mundana no lo llevó al arrepentimiento. Era una tristeza por perder lo que tanto amaba, o era una tristeza por no poder seguir al maestro que admiraba porque el sacrificio que le pedía era demasiado grande. Por otra parte, la tristeza verdadera, genuina, bíblica y piadosa es una tristeza que va a llevar al individuo a que se arrepienta y luego va a producir cambios consecuentes en la vida de esa persona. Además, el arrepentimiento no es reforma. Es decir, cuando las personas empiezan a actuar de manera diferente a como siempre han actuado. Porque una persona podría estar actuando diferente, pero aún no hay un proceso de arrepentimiento en su corazón. ¿Cómo es posible esto? Bueno, vamos a la Biblia nuevamente. Cuando Juan el Bautista vio a muchos fariseos viniendo a su bautismo, ¿qué les preguntó? Les preguntó, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire, ellos estaban realizando una acción que no la habían realizado antes. Nunca antes se había visto a estas personas tratando de buscar una solución a su situación, a su problema. Y bueno, Juan fue sumamente duro con ellos. ¿Qué predicador, hermanos, tomaría el enfoque que tomó Juan el Bautista? Nosotros quizás no lo hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque estamos muy ansiosos de llevar gente al bautisterio o al río, según sea el caso. Supongo que Juan también lo estaba. ¿Quién no quiere que la gente se arrepienta y quién no quiere que la gente obedezca a Dios? Pero él no estaba ansioso hasta el punto de comprometer algún principio de la enseñanza bíblica, a saber que el arrepentimiento debía preceder al bautismo o a la inmersión bíblica. Esa declaración de él, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?, debe haber sido bastante sarcástica, pienso yo, especialmente después de que los acababa de llamar generación de víboras, es decir, descendencia de serpientes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, él quería ver alguna evidencia de que estas personas se habían arrepentido antes de que él accediera a sumergirlos. Marcos 1:4 enseña que el bautismo de Juan el Bautista requería arrepentimiento y que cuando las personas eran bautizadas recibían el perdón de pecados. Antes de sumergirlos, él quería ver pruebas de que ellos se habían arrepentido. Entonces, varones hermanos, debo preguntarles, ¿es eso lo que Dios requiere de nosotros hoy? ¿Quiere que nos aseguremos de que la gente está arrepentida antes de que como ministros aceptemos involucrarnos en que completen su obediencia a Cristo en el bautismo? Ese es claramente el caso. Ese es definitivamente el ejemplo que nos da este predicador. Sin embargo, muchos colegas están sumergiendo abiertamente a personas que públicamente están dando evidencia de que no están arrepentidos. Entonces, ¿cuál es el significado de arrepentimiento? Vamos a examinar muy brevemente 3 pasajes porque el tiempo ya me está diciendo que se agotó o que está a punto de agotarse. Examinemos 3 pasajes clave para responder a esto y vamos a hacerlo muy fácil. La ciudad de Nínive, que ya la mencionamos en la introducción, era una ciudad muy impía. Lea Jonás 1:3. Dios comisionó a este profeta para que fuera a predicar a los habitantes de dicha ciudad. ¿Y qué le dijo a Jonás que predicara? Él quería que Jonás predicara sobre el arrepentimiento. Jonás debía ir a esa ciudad y decirles que ellos tenían que arrepentirse. Si no se arrepentían dentro de un plazo de 3 días, Dios iba a destruir la ciudad. Vamos a leer, por favor, rápidamente Jonás, capítulo 3, los versículos 5 al 9. Por favor, Jonás, capítulo 3, los versículos 5 al 9. ¿Quién nos ayuda con esa lectura, por favor?
Jonás, capítulo 3, los versículos 5 al 9. El que está en pantalla, varón, ¿verdad? Sí, adelante. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noche hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no permaneceremos? Gracias, hermano. En Mateo 12, dice Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque la gente allá en Nínive, cientos de años antes de ese momento en que hablaba el maestro, se arrepintió a la predicación de Jonás, dice el texto. Se arrepintieron del tipo de vida que vivían y comenzaron a vivir de otro modo después de su arrepentimiento, mostrando que aceptaban lo que les predicó Jonás. Quizá el mejor ejemplo de arrepentimiento lo encontramos en el Nuevo Testamento y está en Mateo 21, 28 y 29. Este texto dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. En Lucas 15 tenemos también aquella parábola del hijo pródigo, este que fue a su padre y le insistió en que le diera su herencia, la cual era una solicitud prematura. Se supone que uno no recibe una herencia hasta que ya ha muerto el padre. Eso es equivalente a decirle a tu papá: mira, ya estás demorando como mucho. Yo estoy esperando hace rato que mueras y nada. Entonces, bueno, ya que no te vas a morir pronto, por favor, dame mi herencia, ¿no? Eso debió haber sido un golpe muy duro para el corazón del padre, pero bueno, él accedió a adelantar el proceso y le dio su parte. El pródigo, como sabemos, se fue a una provincia lejana, malgastó sus bienes en una vida desenfrenada, hasta que finalmente llegó a un punto en que no tenía forma de proveer para sus necesidades. Era tan crítica la situación que este judío consiguió trabajo en un lugar que era inmundo, un lugar donde se alimentaba cerdos. Y estando allí, su hambruna era tan grande que dice la escritura que a veces se sentía tentado a lanzarse al suelo y llenar su estómago con las cáscaras que esos cerdos estaban comiendo. Pero en ese momento, cuando estuvo a punto de hacer eso, se produjo en su cabeza un proceso de razonamiento. Él comenzó a reflexionar en la condición que había caído. Debió haber recordado la vida en la casa de su padre. Los siervos de la casa de su padre estaban en mejores condiciones que él y solamente eran siervos. Y el texto dice: volviendo en sí. Varones, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es ese punto en el cual el joven se detuvo y se dio cuenta: esto está mal, estoy haciendo mal las cosas, he seguido la dirección equivocada, es hora de regresar a casa y arreglar mi vida. Eso es arrepentimiento. De hecho, el término griego metanoeo, traducido arrepentimiento en nuestras versiones, significa cambio de opinión. No hay forma de que yo sepa si usted se ha arrepentido, en el sentido de que no puedo leer su mente. Es posible que haya cambiado de opinión solo con escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios, pero ese es un proceso que usted lleva internamente. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que nosotros podemos saber si la gente se arrepiente o no. Porque si te arrepientes de verdad, si cambias de opinión realmente y tienes un giro drástico en tu percepción de las cosas,
Entonces, absoluta y necesariamente lo que sigue a eso es un cambio de vida. Si no hay cambio de vida, no hay arrepentimiento. Y termino con esto, porque esta lección sigue, así que luego la desarrollaremos aún más. ¿Cómo se atreve alguien que se conoce y se considera a sí mismo como un predicador del evangelio? ¿Cómo se atreve a meter a las aguas del bautismo a una pareja, uno por uno, obviamente, que está viviendo en fornicación y que luego de levantarse de esas aguas van a seguir viviendo en fornicación hasta que en algún momento puedan hacer el papeleo para casarse? El que hace tal cosa no es un predicador del evangelio. El que hace tal cosa es un rebelde, porque Dios ha dicho que el arrepentimiento es un cambio en la opinión, un cambio en la manera de pensar. La persona cambia en su manera de ver esa relación ilícita, que antes él la veía como algo normal, ahora la debe ver como una relación ilícita. Y al cambiar en su manera de pensar, al cambiar en su opinión, tiene necesariamente que haber un cambio en su conducta, tiene que haber un cambio en su manera de vivir, tiene que haber un cambio en el estado de las cosas. De lo contrario, no hay arrepentimiento. Si esa persona ingresa al agua en unión libre y se levanta del agua para continuar en unión libre hasta que pueda resolver su tema matrimonial, esa persona nunca se arrepintió de ese pecado. Y esa persona nunca entró a las aguas del bautismo cumpliendo el mandamiento del arrepentimiento. Entonces esa persona nunca fue perdonada de sus pecados. Esa persona nunca se convirtió en un hijo de Dios. Esa persona nunca fue agregada a la iglesia por el tribunal de Dios, aunque luego de allí se haya sentado en la banca, incluso haya sido un miembro o haya sido una persona activa dentro de la membresía de la iglesia por 50 años. No es y no será jamás un cristiano hasta que obedezca el plan de salvación como Dios lo enseñó. No hay atajos, no hay excepciones. No se enseña en ninguna parte de la escritura que una persona que no haya cumplido uno de los pasos del plan de salvación por ya estar en la iglesia hace 20 años, puede hoy día decir, bueno, Señor, me arrepiento para completar los pasos del plan de salvación para de aquí en adelante, ahora sí ser un hijo de Dios. No funciona de esa manera. Si las personas se pueden arrepentir 5 años o 10 años o 1 año o 6 meses después de su bautismo, pueden hacer cualquiera de los otros requisitos después del bautismo. Entonces se pueden bautizar sin creer también y creer 6 meses después. Pueden confesar a Cristo 6 meses después, 5 años después, 20 años después. ¿Por qué el arrepentimiento se puede hacer después? Y empezando por ahí, cuando Dios te autorizó a ti para decirle a alguien que de un pecado en particular se pueden arrepentir después. Si arrepentimiento es un cambio de mente que se lleva en un cambio automático, inmediato de vida, ¿cómo es que una pareja que estaba en unión libre, después del bautismo, sigue en unión libre con tu instrucción como ministro del evangelio? No eres ministro del evangelio, en ese momento eres ministro de Satanás. Ministro de Satanás. Y el evangelio que estás predicando es un evangelio anatema. Anatema, maldito por Dios. Porque solamente deben entrar al agua del bautismo los que verdaderamente se arrepienten de sus pecados. Si yo encuentro una pareja homosexual, tienen que abandonar esa relación automáticamente. Si yo encuentro un borracho, tiene que abandonar el vicio automáticamente. Si yo encuentro a un idólatra, tiene que abandonar sus ídolos inmediatamente. Si encuentro una pareja en fornicación, en unión libre, tienen que romper esa relación, terminarla, anularla, separarla inmediatamente. Si no lo hacen, no se han arrepentido. Si no se han arrepentido, no han cumplido con el plan de salvación. Si no han cumplido con el plan de salvación, no son hijos de Dios.
no son añadidos a la familia de Dios, no son perdonados por Dios, están perdidos. Así pasen 20 años en la iglesia y luego sean predicadores y maestras de niños y conferencistas y lo que quieran ser. No son hijos de Dios y se irán al infierno si no obedecen el plan de salvación de Dios para ser verdaderos cristianos. Y olvídese, si estuvo 20 años en esa condición, 15 años, todo lo que hizo no vale nada. Valdrá lo que haga a partir del momento en que obedezca el evangelio del Nuevo Testamento. Y el evangelio del Nuevo Testamento y la verdad bíblica es que solo se salva el que verdaderamente se arrepiente de sus pecados. Amados hermanos, hasta aquí nuestra lección número 4, la enseñanza bíblica respecto al arrepentimiento, pero como decía, todavía nos queda bastante material que cubrir de ella, nos queda para una sesión completa, así que calma, que aún seguiremos, esta no es la última noche de este tema, aún seguiremos ahondando sobre ello mucho más.